Okay. Entonces, una vez hechas las aclaraciones administrativas, empezamos con la propuesta de materia. Evangelina, bienvenida, pasa. Que tengo para ustedes este semestre. Es una materia que ya di el año pasado en las mañanas y que van a ser, en las mañanas di 2 partes y creo que nos quedó bastante pendiente. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esta materia? Es acercarnos un poco a la historia europea a partir de los cambios en las fronteras de los distintos países. Estamos muy mal acostumbrados, porque vivimos en América Latina, que es un contexto en que las fronteras son bastante estables, y en que las diferencias culturales, étnicas, son menos marcadas. Entonces estamos muy mal acostumbrados a creer que los países son realidades que trascienden a la historia, y no es así. Los países actuales, los estados-naciones modernos actuales, en los que está dividido Europa y en los que está dividido el mundo entero, son resultado de, no, si quieres, ok, perfecto. Son resultado de un complejo proceso en el que intervienen factores humanos, como las migraciones, las enfermedades, factores políticos, factores culturales, factores económicos, y todos estos factores se van conjuntando para que la personalidad de cada una de estas naciones se haya ido configurando a lo largo del tiempo. Los países en los que está dividida Europa hoy son diferentísimos de los países de la Europa del siglo XIII o del siglo XVI o del mismo siglo XVIII. Ahora veremos como un recorrido por los mapas. ¿Por qué? Porque un país es un resultado de la actividad humana, no es una realidad que escapa al ser humano. Y el ser humano cambia, las sociedades evolucionan, las personas migran, que eso es algo que perdemos mucho de vista también. La migración es de las cosas más constantes en la historia de la humanidad. Entonces, todo este conjunto de factores hacen que los países tengan un periodo de vida. Los países nacen, crecen y desaparecen. Hay países que existían hace unos años y que hoy ya no existen. A ver, ¿se les ocurre algún ejemplo? Dime. Mira, no solo es eso, yo creo. Si vemos solo el tamaño de México y vemos el tamaño de los países en Europa, a mí me pasó algo muy curioso. Yo le estaba contando ahorita, yo trabajé 10 años en Betterware. Betterware es una empresa inglesa. Los ingleses no concebían cómo en un país tan grande podíamos abarcar tanto y vender tanto, y de manera tan rápida habíamos logrado llegar tanto al país. Porque ellos son una mugrita. Sí, sí. Un inglés, si viaja de un extremo a otro de su país, ¿serán cuántas? ¿5 horas? Sí, 6 horas. Sí. Nosotros 5 horas, con suerte estamos llegando a Querétaro. Sí, con suerte, ¿verdad? Con suerte. Sí. Entonces, pero les decía, piensen, un ejemplo de un país que ha dejado de existir en los últimos años, en las últimas 4 o 5 décadas. La URSS. Yugoslavia. La URSS, Yugoslavia. Claro, claro. Checoslovaquia. ¿Y cuáles son los últimos países que han aparecido? Pues Eslovenia. A ver, Yugoslavia se dividió En en un montón de países. La URSS se dividió en un montón de países. Y estas 2 divisiones son en la década de los 90. Pero después de la década de los 90, seguimos teniendo, por ejemplo, el tema de Kosovo, Claro. que es un país que no es reconocido como país por todos. Los serbios siguen reclamando la autonomía, siguen reclamando Kosovo como un territorio de ellos. O el último país, sin mal no recuerdo, Sudán del Sur, que tendrá 5 o 6 años. Sí. Y los países además cambian de nombre. Hace un par de años, Macedonia tuvo que cambiar de nombre. Claro.
cambió de nombre a Macedonia del Norte. ¿Y por qué cambió de nombre a Macedonia del Norte? Porque los griegos reclaman que hay un territorio en el norte de Grecia que es Macedonia y ha sido Macedonia siempre y que no se tiene que confundir. Entonces, el propio nombre del país es un tema de discusión. El nombre del país, los límites, la personalidad, la historia de Arturo. Bueno, todos nos tocó vivir la Guerra Fría, los que estamos aquí sí nos tocó. A todas, sí. Bueno, los demás no sé, pero, o sea, las nuevas generaciones no. Pero ya no hay URSS. ¿Ahora qué hay? Hay muchísimos países. A ver, lo que era la Unión Soviética es en la parte europea, que es la parte en la que estaremos trabajando este semestre y el siguiente, si hay interés y hay continuidad, son por lo menos, estoy hablando de memoria, Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, y está en el tema de los países del Cáucaso, que están, o sea, son Armenia, Armenia, Uzbekistán, Georgia. Georgia. Sí, todos están en Uzbekistán, pero eso ya es en Asia. Uzbekistán, Kazajstán, Turkmenistán, excepto Pakistán y Afganistán, todos los otros tanes estaban en la Unión Soviética. Entonces, vamos a... Bueno, antes de entrar al tema, me pasé un tema... dos aclaraciones importantes. Mis datos los tienen... porque tengo ahí, no le hagan caso a este correo está mal, combiné el personal y el de Ibero. El correcto lo tienen en la hojita. Es rosalena.ortiz@iberopuebla. Ah, ¿ya viene aquí? Sí, está en la hojita. ¿Dónde me dan una hojita para apuntar? ¿Quieres la hojita para apuntar? Aquí tenemos. Gracias. O rosalena@gmail. Gracias. Gracias. Pero, Mi número de celular, estoy en la oficina E102C. Normalmente, martes, miércoles y jueves, de 10 de la mañana hasta que se acaben las clases de pupa o las 5 de la tarde, lo que suceda después. La idea de esta clase y de todas las clases de pupa es que al final todos los que estamos aquí tenemos años de experiencia, de conocimiento, de interés, de vivir en este mundo, entonces todos tenemos cosas que aportar y en todos tenemos cosas que aportar, nada más lo que pedimos es vamos a procurar no estar interrumpiendo muchísimo, sino cuando sea pertinente, escuchar al otro, siempre, no hablar al mismo tiempo, a veces nos gana la emoción, y, o sea, saben, tienen café, té, aquí afuera, galletas, pueden entrar, salir, los baños están al final del pasillo. Les pido que pongan el celular en silencio, si tienen que tomar una llamada salen y la toman. Estamos entre adultos, no hay que avisar, nada más van y vienen y no hay problema. Y la única regla que no es negociable es, vamos a respetarnos todos. Se vale, y no solo se vale, se espera que no estemos de acuerdo. Pero el no acuerdo es con la idea, no con la persona. claro. O sea, puedo no estar de acuerdo con lo que estás diciendo, eso no significa que no respeto tu derecho a disentir y a expresar tu idea. Dime, Arturo. Voltaire decía, mi libertad empieza donde acaba la tuya. Mas, sin embargo, yo estaría, bueno, y la mía empieza donde acaba la tuya. No, tu libertad empieza donde acaba la mía, mi libertad empieza donde acaba la tuya. Mas, sin embargo, estaría dispuesto a perder mi vida por tu libertad. Por tu derecho a decir cosas con las que no estoy de acuerdo. Y eso es nuestro principio. Y tenemos la enorme ventaja que estamos entre adultos. Entonces aquí no hay que estar correteando, cállate, guarda el teléfono, pon atención. No. De hecho, normalmente en mis materias, la única persona que tiene tarea soy yo. ¿Y nosotros? La tarea es, si me preguntan algo que no sé, me lo dejan de tarea y lo averiguo para la siguiente clase. Yo estuve en el sistema modular. ¿Saben lo que es el sistema modular en la Metro Xochimilco? No. Es muy sencillo. Para cuando yo tengo que saber el tema antes de venir a la clase y yo tengo que estudiarlo por si a mí me toca dar la clase.
Pero aquí no es el caso. Aquí ustedes vienen a sentarse y a escucharme. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Exactamente. Entonces, sí, les puedo compartir lecturas. ¿No? Una disculpa por adelantado, la mayor parte de los textos que uso para preparar mi clase son en inglés. Entonces me va a ser difícil compartir textos en español, pero yo les voy compartiendo y quien se sienta cómodo leyendo en inglés, bueno, pues les puedo ir compartiendo más rápidamente. Entonces, hechas estas aclaraciones, primero, vamos a tratar de entender como cuál es el origen de los habitantes actuales de Europa. Entonces, este mapa tiene en términos muy generales el proceso de distribución de los distintos homínidos en el planeta. La mayor parte de las especies de homínidos surgen en África y desde África se distribuyen. Y ha habido distintas especies homínidas a lo largo de la historia. Los homínidos son el ser humano, el Homo sapiens sapiens, y sus parientes. El hombre de Neandertal, el de Bergensis, el de Denisova, etc. Entonces, sí, nada más queda el Homo sapiens. Pero nos decían hasta hace unos años que el Neandertal, que ocupó el territorio que tenemos aquí como en amarillo más oscuro, se había extinguido. Y sí, el Neandertal puro, digamos, se extinguió. Pero hoy sabemos, por estudios genéticos, que todos los habitantes del planeta, excepto los que tienen ancestros únicamente de África subsahariana, tenemos genes neandertales. Claro. Todos tenemos entre 1 y 4% de genes neandertales. Y todos tenemos un porcentaje menor de Homo denosovensis. Y este es bien interesante porque es un homínido del que conocemos la secuencia genética. No conocemos, claro. pero no conocemos la fisonomía completa porque solo se han encontrado pedacitos de hueso. Es increíble cómo los estudios genéticos y la posibilidad de hacer análisis de ADN están transformando nuestra comprensión de la humanidad. Están encontrando más. Es que a mí me tocó una conferencia con alguien de los que hizo a Dolly. ¿Saben quién fue Dolly, no? Sí. Es increíble. O sea, puedes hacer un ser humano sin necesidad de un esperma. Nada más, bueno, se llama espermatogénesis. Perdón, se llama ogénesis. La cosa es que en vez de ser una división celular por una reproducción, es la división celular normal. Y el punto es que, o sea, hoy los análisis genéticos nos permiten, por ejemplo, saber que el Imperio Romano tenía una extraordinaria diversidad étnica. O sea, los romanos puros no existen, ni existieron. Los propios romanos son el origen de migraciones griegas, fenicias. Sí. Entonces, no. O sea, estos conceptos, como los neandertales se extinguieron y solo quedó el Homo sapiens. Sí, pero con algo de neandertal. Esta idea de la humanidad está dividida en distintas razas. No es cierto. La raza es una construcción social. No hay una diferencia biológica entre los diferentes fenotipos. Entonces, la tendencia hoy es dejar de hablar de razas. Porque al hablar de razas estás metiendo construcciones que son falsas, construcciones que son culturales y que acaban siendo motivo de opresión. Genéticamente, tú puedes tener morenos, blancos, cobrizos en un país. Sí, las diferencias, vamos a decirles, porque eso lo decíamos anteriormente, son diferencias raciales. Vamos a decirles diferencias étnicas o diferencias de fenotipo. Exacto, fenotípicas. Entonces, ¿en dónde acaban los negros y empiezan los blancos? Y los del medio es como se llaman. Los que están en el norte de África, ¿son blancos o no son blancos?
O negros. Depende a quién le preguntes. A ver, en el propio Estados Unidos, que es una nación hecha de migraciones tras migraciones tras migraciones, la construcción de qué significa ser blanco ha cambiado a lo largo de la historia. Cuando empezó la migración masiva italiana a Estados Unidos, Claro. los italianos no eran considerados blancos. No, en absoluto. Y hoy un italiano en Estados Unidos, un italoamericano, es blanco. Entonces, esto nos hace evidente que los límites son culturales. Antes nada más eran los irlandeses, eran los únicos. Pero incluso se llegó a cuestionar la blanquitud de los irlandeses. Porque, y ahí era un tema religioso. ¿Cierto? Porque- ¿Católico o protestante? Porque la construcción Claro. mental de la raza blanca en Estados Unidos en el siglo XIX era el WASP, el White Anglo-Saxon Protestant. Entonces, ¿en qué cajón se mete a un blanco católico? No. Entonces, todos estos temas van cambiando a lo largo de la historia y se van discutiendo a lo largo de la historia. A ver, esto es... Hace 500.000 años, pues había variación en los genes. Hace 320.000 años, sí había, claro, la población que era solo Homo sapiens, la población que era solo Neandertal. Europa estuvo poblada antes por neandertales que por Homo sapiens. Y el espacio en el que había combinación de genes. Hoy hay combinación de genes en todo el mundo, menos en el África subsahariana, que es solo Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Si quieres, dime de Carrillo. Este mapa me gusta muchísimo. Los mapas van a ser nuestro principal material didáctico en esta clase. Mis presentaciones van a ser mapas y mapas y mapas y mapas, y de repente les meteré un retrato, una carita, un comentario. Normalmente, si se dan cuenta, ni palabras uso en la presentación. ¿Está bien? Yo tengo Sabemos suficientes. dónde están los países, no te A ver, preocupes. entonces, este mapa nos habla de qué manera llegó la cultura agrícola a Europa. Sabemos que la agricultura surge justo en esta media luna en Medio Oriente. Y de aquí, por estudios genéticos, se puede identificar en qué momento poblaciones que provienen de esta zona del Medio Oriente llegaron a toda Europa. Y al llegar ellos, llegó la agricultura. Entonces, esta es una migración que deja una clara evidencia cultural. La transformación de una sociedad cazadora-recolectora a una sociedad agraria es importantísima. Aquí tenemos otra de las grandes migraciones en la historia europea, que son la migración de los pueblos indoeuropeos. Claro. Prácticamente todos los idiomas que se hablan en Europa hoy provienen de esta migración. Cierto. ¿Cuáles son los idiomas europeos que no son indoeuropeos? El vasco, el... ¿Catalán? No, el catalán es... O sea, no solo es indoeuropeo, es romance. Ya lo sé. Sí, el turco, las lenguas túrquicas son otra Oh, sí. familia. ¿El húngaro? El húngaro es otro grupo. Y las lenguas de los aborígenes del norte de Europa. O sea que los eslavos no. No. Las tribus, Okay. lo que nosotros llamamos incorrectamente esquimales, europeos, no hablan lenguas indoeuropeas. Ahora llamados inuits. Inuits, los americanos. Ah, Entonces, evidentemente, estas migraciones se dan en territorio que ya estaba habitado. Europa estaba habitada desde hace 300.000 años por homínidos, desde hace 50.000 años en algunas zonas por Homo sapiens. Aunque hay lugares de Europa en las que el Homo sapiens llega hace relativamente poco. ¿Cuál fue el último lugar de Europa que se pobló de Homo sapiens? Islandia. Claro. bueno, sí. Hay registro de en qué momento se pobló Islandia, que es durante la época de los vikingos. Claro. De que los vikingos descubrieran Islandia, Descubrieron había- América. no había un solo ser humano. Descubrieron Groenlandia, descubrieron América, ¿sí? Claro, un Pero- país mío descubrió América.
pero Islandia es hoy un país europeo, pero incluso en el caso de Islandia, los islandeses creían que eran de origen únicamente vikingo, de origen nórdico. Y además, los islandeses son un país pequeño, con una población pequeña, que ha sufrido pocas migraciones hasta los últimos años, entonces han sido el laboratorio favorito de los genetistas. Claro. Los estudiosos del ADN toman Islandia como un laboratorio y el genoma de los islandeses está absolutamente estudiado desde hace más de 2 décadas. También de los animales, ¿eh? No solo los seres. Sí, claro. Y de las plantas. Pero en el caso de los islandeses, cuando hicieron esos estudios genómicos, se dieron cuenta que tienen un porcentaje considerable de celtas. Celtics, right. Y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Esta evidencia biológica ponía en juego toda la imagen que tenían los islandeses de sí mismos. Entonces, ante este cuestionamiento, había 2 posibilidades. La posibilidad de reconstruir su historia o la posibilidad de... Rocío, qué gusto, bienvenida. O la posibilidad de Hola. incluir este dato en la historia que tenía. Aceptarlo. Y al final, ¿qué pasó? Que cuando los islandeses... Vamos a hacer un mapa más cercano de Europa. A ver. ¿Dónde está Islandia? Perdón por mi ignorancia. No, es perfectamente válido. Hasta acá. Sí. Por eso, ¿por qué crees que los vikingos lo conquistaron? Cuando Muy al norte. Gracias. Cuando los islandeses, como decían, cuando los seres humanos llegan a Islandia, estamos en la plena época de oro de los vikingos, Claro. y los vikingos estaban establecidos, ya lo veremos, en todo el occidente de Escocia y en gran parte de Irlanda. La propia ciudad de Dublín Claro. es una ciudad fundada por vikingos. Bueno, Entonces, evidentemente, los vikingos nórdicos puros no existen. Hay nórdicos y celtas que Claro. se mezclan. Y son esta mezcla los que poblan Islandia. claro. Está la posibilidad de decir, no, pero es que los vikingos que eran tan machos y tan... iban y se robaban a las mujeres celtas. No es La cierto. cosa es mucho más compleja, No es claro. cierto, no es cierto. Mi abuela nació en Copenhagen, en Danmark. Mi madre se llamaba Cecilia, pero se llamaba Ingeborg. Y tienes toda la razón, no son los machos, no usaban cuernos. Por eso les digo todo. Los cuernos en los cascos vikingos son un invento del romanticismo. Sí, es un invento. Para las óperas de Está Wagner. frío. Wagner, ya. A ver. Wanderwald. No A ver, había cuernos. No, y es una cuestión de sentido común. Si tú vas a batalla con un casco de metal que tiene aquí un cuerno, te hacen así, te meten el cuerno y te matan. Claro. El cuerno en el casco, el cuerno en el casco no es práctico. O sea, es un invento de los alemanes, cuando los alemanes en el siglo XIX empiezan a reconstruir su historia y empiezan a adoptar los mitos nórdicos como propios. Para la ópera. Y centralmente es Wagner y su círculo. El casco, el casco vikingo con cuernos es una invención de Wagner. Bueno, no de Wagner, sino de los que hacían el vestuario de las óperas de Wagner. ¿Sí? A ver, entonces. Esta clase es de historia. Y al ser clase de historia, tenemos límites claros. Un límite claro es que solo podemos hablar de donde hay historia. ¿Y cuál es el primer requisito para que exista historia? La escritura. Entonces, las sociedades que no están alfabetizadas no dejan historia. Entonces, sabemos de ellas, de las que sabemos, por lo que dicen sus vecinos alfabetizados. Pero no tenemos certeza que estos informes de los vecinos alfabetizados sean exactos.
De hecho, en la mayor parte de los casos no tenemos siquiera la menor idea de cómo se llamaban a sí mismos. A los que les decimos tribus gálicas. Asterix y Obelix. ¿Sí? Pero estas tribus gálicas, quien les puso el nombre fue Julio César. Fueron los Claro, romanos. pues sí, era lógico. Sí. Entonces, este mapa es cómo estaban las poblaciones europeas de las que sabemos algo en el 300 a.C. Entonces aquí tenemos infinidad de grupitos que no estaban divididos así como, voy a hacer como cuando los ingleses y franceses marcaron las fronteras de Medio Oriente y sacaron un lápiz y una regla. Sí. Estas fronteras no son una línea infranqueable, sino todas estas fronteras son permeables. Y la gente va y viene. Y los pueblos se combinan, las tradiciones se combinan. Dime, Arturo, ¿Dónde empieza el Nilo? ¿dónde empieza el Nilo? Hasta por acá. Ok. Hasta por acá, no sale en el mapa, pero el Nilo es larguísimo. Entonces, tenemos que poner un momento a partir del cual vamos a entrar al tema. Porque ¿cuál es la metodología de esta clase? Iremos viendo países o grupos naturales de países por separado. Es decir, vamos a empezar con España y Portugal. Y vamos a dedicar 2, 3 clases a ver a grandes rasgos los grandes procesos que llevaron a la creación de las naciones a las que hoy les decimos España y Portugal. Que quién sabe cómo se llamen y cómo sean dentro de 50 años. Pregúntenle a los catalanes qué opinan al respecto. ¿Los iberos? Esos ya están perfectamente incluidos. Ok. Entonces, nuestro punto de inicio va a ser en general el Imperio Romano. Ok. Porque a partir del Imperio Romano tenemos documentos y tenemos certeza. ¿De qué año es? El Imperio Romano, digamos, su época de gloria es por ahí del siglo III. Pero podemos hablar de cada territorio en cuanto llegan ahí los romanos y empiezan a escribir de ese territorio. Claro. El punto es que cuando llegan los romanos llegan a ser imperio. Entonces, territorio romano. este mapa nos presenta la mayor extensión del Imperio Romano al final del periodo de Teodosio. Es gigantesco. Romana. Es gigantesco, gigantesco. Claro. Y todos estos que quedan fuera del Imperio Romano, pues su territorio es difuso. Su historia se puede reconstruir con lo que decían los romanos, o los que están más hacia acá, los griegos, o los fenicios, o los cartaginenses. Pero antes de esto, sabemos, por ejemplo, que los celtas británicos tenían escritura. Sí tenían escritura. Pero decidieron no escribir su historia. Ay, qué decisión tan taruga, Dios mío. A Queríamos más de- nosotros, que somos resultado de una sociedad alfabetizada, nos parece una tarugada. Oye, pero Para ellos es resultado de una decisión cultural. Dime tú. hay culturas que por medio de historias, ¿quién leyó de Alex Riley? Raíces. No. Bueno, en Raíces, las culturas en África se transmiten por medio de cuentos y canciones que los ancianos cuentan a la siguiente generación. Sí. Y la siguiente generación se la cuenta a la siguiente generación. Y nunca se pierde la historia. Nunca se pierde, pero... Se distorsiona. Pero se Pero distorsiona. exactamente, a ver, y es una distorsión que es parte de su sentido. Cuando los antropólogos franceses empezaron a ir a los grupos africanos con grandes tradiciones orales y empezaron a registrar los relatos, les decían a quienes se los contaban: oye, la vez pasada que me contaste esto, me lo contaste distinto. Dicen, no, es imposible. Esta historia se ha contado así desde el abuelo del abuelo de mi abuelo. Y por supuesto que no. Cada vez que se cuenta una historia, Se cuenta le quita. eso es parte de su riqueza. ¿Y cómo? Eso es parte de su riqueza. ¿Por qué? Porque la historia
los relatos, lo que un pueblo se cuenta de sí mismo, se adapta a las necesidades del momento. Si en este momento estamos siendo amenazados por los de allá abajo, vamos a contar una historia que enfatice por qué nosotros somos mucho mejores que los de allá abajo. Si en este momento tengo una muy buena relación con los de allá abajo, voy a contar una historia que enfatice cómo somos hermanos y lo hemos sido siempre. Pero creemos que estamos contando la misma historia. Entonces, aquí llegamos a una de las más increíbles paradojas de la escritura. En el momento en que tú fijas una historia, la estás matando. Estás asegurando supervivencia, pero le estás quitando su vida. Claro. Le estás quitando este dinamismo, esta adaptabilidad. Ese sabor. Ya. Y o sea, justamente esta transición de la oralidad a la escritura ha sido fundamental en el proceso de construcción de Occidente, de la sociedad en la que vivimos hoy. O sea, la fetichización del libro, de la historia escrita, de la letra. Pero esto es resultado de una serie de procesos culturales. ¿Podría ser de otra manera? Definitivamente podría ser de otra manera. Si hay vida en otros planetas, si hay civilización en otros planetas, es perfectamente factible que existan sociedades en las que la escritura haya sido superada o ni siquiera se haya pasado por ella. Unas sociedades basadas en pictogramas, en dibujos, en baile, en cantos. No sabemos. Porque además las culturas, todos nosotros somos hijos de la modernidad. Y al ser hijos de la modernidad, creemos que el desarrollo es una línea recta ascendente. Antes estábamos refregados, hoy estamos mucho mejor y al día de mañana vamos a estar mejor. Esta es la creencia básica de un moderno. Pero todos nosotros ya superamos la modernidad. ¿Seguro? Sí, a ver, Ok. ¿quién puede decirme sin lugar a duda que la humanidad va a estar mejor que hoy dentro de 20 años? ¿Bien? Ya no tenemos certeza, ya no nos creemos este cuento. Sabemos que esta evolución nos lleva a barbaridades como los campos de concentración y la bomba atómica. Entonces, no toda evolución es mejor. Entonces, ¿cómo llegó a este tema? Creemos que, por ejemplo, pasar de ser una sociedad de cazadores-recolectores a ser una sociedad agrícola es una mejora. ¿Sí? Y la mejora es la pregunta es, ¿mejora para quién? ¿Sabes ¿Y a qué? qué costo? Hoy en día, ¿saben lo que es la cero labranza? Mi papá sí va a saber. Mi papá sí va a saber. Tu papá trabajó donde yo trabajé. Sí. Exactamente donde yo trabajé. Hoy en día, ¿saben por qué ya no se usan fertilizantes? ¿Saben lo que son los alimentos orgánicos? Sí. ¿Saben qué es más caro? Ese jitomatito horrible, espantoso, chiquito, amarillo, es más caro que el rozagante, rojo y todo, porque nos hacen daño. Los transgénicos nos Sí, a ver, eso, las plantas cambian, las zanahorias antes del siglo XVI eran mayormente moradas. Y los granjeros holandeses decidieron, por un acto de patriotismo, hacer zanahorias naranjas. Sí. Cuando lleguemos a Holanda, que creo que será en el siguiente curso, hablaremos de este tema. Entonces, por ejemplo, se han hecho estudios biológicos en los restos de los primeros pueblos agrícolas y tienen mucho mayor nivel de desnutrición que los cazadores recolectores de su tiempo. ¿Por qué? Porque justamente el proceso de domesticación de las plantas lleva a un tiempo de carestía. Y que si ya no sabes cazar y solo sabes sembrar y pierdes la cosecha, ya te quedaste muerto de hambre. Si sabes cazar y se extingue un animal, aprendes a cazar otro. O te mueves a buscar otro. La agricultura tiene un costo biológico altísimo.
requiere mucho más horas de trabajo, requiere mucho más desgaste físico. ¿Cuántas horas al día necesitas para cazar un león? No sé, 2, 3 horas. ¿Cuántas horas de trabajo se requiere para cultivar hoy en una comunidad indígena mexicana una hectárea de maíz? 3 meses. Sí, pero diarias, o sea, hay que estar en la milpa a las 5 de la mañana y no regresan antes de las 3 de la tarde. Se han metido a esquelitar en una... Van a ver lo que No, es. entonces, la agricultura, que sí, en términos generales es un avance, no es un avance para todos. A mí me gusta muchísimo el ejemplo de lo que pasa en lo que hoy son los Estados Unidos. Hay un montón de grupos humanos que son sedentarios, que son agricultores, y de repente a los españoles se les empiezan a escapar caballos. Y estos grupos humanos aprenden a domesticar los caballos y a usarlos para corretear a las manadas de búfalos. Entonces, muchos de estos grupos pasan de ser sedentarios, cultivando como pueden un poquito de maíz criollo, a dedicarse a corretear manadas que tenían cientos de miles de búfalos. Vivían incomparablemente mejor. En su regreso de la agricultura a la cacería fue un avance. Mejoró la calidad de vida de todos los miembros de estas sociedades. Entonces, la evolución humana siempre tiene altos y bajos. Y eso nos tiene que quedar clarísimo. Ni el pasado fue siempre peor, ni el futuro será siempre mejor, ni dedicarle mucha energía a la ciencia nos hace mejor que no dedicarla. El ser humano es, afortunadamente, muchísimo más complejo y muchísimo más interesante. También la humanidad no está hecha de buenos y malos. Roselena, ¿y ahí quiénes eran los buenos? Pues no había. A ver. No, ¿Cómo será que pasó? nadie es ni tan bueno ni tan En malo. todo grupo humano habrá alguien que sea muy bueno, habrá alguien que sea muy malo, y la mayor parte de nosotros somos un punto medio. A veces más buenos, a veces más malos. Somos humanos. Marihuanos y marimalos. Decía María Eugenia. ¿Cómo? Que somos marihuanos y buenimalos. buenimalos, dice María Eugenia Nadie es ni Sánchez. tan bueno ni tan Exacto. malo. Sí, afortunadamente en la historia de la humanidad ha habido solo un Hitler. Adiós, gracias. Y afortunadamente, o no sabemos cuántas, es que ya ni siquiera el ejemplo es malísimo, bueno, ¿cuántos Jesucristos? Porque les iba a decir la Madre Teresa, pero la figura de la Madre Teresa ha sido muy criticada en los últimos años. Yo te voy a decir algo. A mi tío Jorge le daba pena decir que él había sido de las camisas. Él tenía 11 años y él iba a jugar fútbol. Pero haber sido de las camisas negras del Duce le daba una pena y una vergüenza decirlo. Por eso no les digo cuántos fueron nazis, cuántos fueron fascistas en Italia. Pues los que vivían ahí no les quedó de otra. ¿Quiénes por convicción? Pues unos cuantos. Y otros por vivir. Otros por sobrevivir, otros por convivir, así como, bueno, pues ahí se juega fútbol, pues voy a jugar fútbol. O ahí dan de comer, o ahí está la niña más guapa del pueblo, entonces voy a coquetearla a ver si me hace caso. Los procesos humanos son muchísimo más complejos. Dime, Arturo. Nada más una. Si eres Arturo, ¿verdad? Yo te estoy cambiando. Jaime ¿no? Arturo, sí. Ya somos dos. Ahí ya somos Sí, dos. pero Jaime, ¿verdad? Soy Para Jaime no confundir. Arturo Jaime. para todos, o Jaime nada más. Yo Arturo José. Muchas gracias. En fin, nada más iba a preguntar, yo creo que la religión ha influido, ahorita que hablaban de Cristo, de la Madre, no lo sé, ha influido muchísimo en esta separación, ¿no?, de culturas, ¿no? La religión. Claro, por supuesto. Creencias. Es que estas divisiones, que además acaban siendo absolutamente artificiales y humanas, nos hacen creer que nosotros somos los buenos, los otros son los malos, nosotros tenemos razón, los otros son los que opinan mal. Y pues la vida no es así. De entrada, nadie opina mal. Por definición, no se puede opinar mal. Es su opinión. Es opinión. La opinión es esencialmente subjetiva. Puede estar mal fundamentada, puede estar mal encaminada, puede estar ideologizada, pero mal no está. Es opinión. Sí. Entonces, estas divisiones que decíamos raciales
son absolutamente artificiales. Y la evidencia más clara es que la rubia más rubia de Escandinavia puede tener reproducción exitosa con el negro más negro del Senegal. Bueno, Y tienen un hijo o hija que puede a su vez tener hijos. No somos como burros y caballos que si nos reproducimos tenemos mulas que no pueden tener hijos. no, mi mamá era rubia y de ojos azules, Rosalena. Entonces, las divisiones étnicas, que después les llamamos raciales y nos hicieron creer que unos son mejores, otros peores, hay razas inteligentes, hay razas tontas, hay razas trabajadoras y hay razas fodongas, construcción social. Estas divisiones de yo creo en Jesucristo, tú en Mahoma, tú en Yahvé, entonces ahora o en Zoroastro te doy 3 tiros, absolutamente artificial. Bajaola, bajay. Eso de yo soy mexicano y tú eres guatemalteco, o yo soy mexicano y tú eres estadounidense, Si Guatemala era parte de México. y la mitad de Estados Unidos también. Dime, Escuché también en una clase que decían que las fronteras realmente es un invento humano. Absolutamente. ¿No? Que empezó una familia y luego esa familia tuvieron los nietos y se fue formando, hay una familia grande y en la Segunda Guerra Mundial se repartieron al mundo entero. Esto me lo quedas, esto me lo quedo, eso es tuyo, eso va a ser tuyo. es una invención Es una humana. invención las fronteras en sí, de pues, no ambición y de Absolutamente. dominio. Tan De ambición y Eso dominio. es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Las fronteras van y vienen. No están labradas así con un rayo extraterrestre, así la raya que divide México y Estados Unidos, la trazaron los extraterrestres y nadie la puede atravesar. No, los extraterrestres solo protegen Tampico de que lo ataquen los huracanes. ¿No se saben esa? Sí. Los habitantes de Y Tampico... también Mérida, porque ahí no tiembla. Los habitantes de Tampico dicen que en Tampico no pegan los huracanes porque los extraterrestres los defienden. Ándale, Y en Mérida no eso tiembla sabía. como aquí. Porque los extraterrestres Sí, los defienden. Ese es otro tema. Y yo, eso no. Perdón, entonces, Dime, Rocío. los rasgos étnicos son de acuerdo al clima, No. Son porque hay diferencias A ver, hay- entre chinos, japoneses. hay diferencias fenotípicas. Ajá. O sea, hay rasgos que se vuelven dominantes en una zona, Sí. que tiene que ver con la selección natural de la que nos habla Darwin y de un montón de accidentes. La aparición de los ojos azules fue un accidente. Y es un defecto. Es un defecto. Bueno, Hay- mi hay niña un tiene libro- los ojos azules, pero A ver, supuestamente muy Hay defectuosos. un libro, ¿han leído a Yo hubiera Alexander querido tener Ivanovich ese Choparin? defecto. ¿Quién ha leído a Alexander Ivanovich Choparin? Él habla sobre eso precisamente, o sea, mi mamá era rubia y de ojos azules, y yo pues parezco Benito Juárez, ¿no? O sea, bueno, o sea, yo no soy ni rubio ni tengo ojos azules. Y además esa es la tendencia en una sociedad en la que las migraciones ya no son a pie. O sea, ¿cuánto tardas en llegar caminando del África subsahariana a Inglaterra? No, pues, No, Tienes que hacer todo un extraño recorrido, o por aquí. Entonces, estas migraciones tardaron generaciones. Y al tardar generaciones, los límites entre un grupo étnico y otro grupo étnico tampoco es como una frontera, así de pinto una raya y aquí se acaban también los chinos. influyen las temperaturas, ¿no? Y además se va disolviendo. O sea, hay territorios como la India en la que hay gente de piel muy oscura y gente de piel clara y conviven. Y hay zonas al sur de piel más oscura, hay zonas al norte de piel más clara, pero se puede ir así. Es como un matiz. No, y hay azulosos y verdosos. Sí, cenizos. En verdad, Y yo no como lo sabía, cenizos, sí, pero sí, sí. verdiosos. No, Los los indios, verdosos sí. verdaderamente. Entonces, sí. podemos encontrar rasgos genéticos, rasgos físicos Claro. que predominan en un lugar. Sí. ¿Sabes qué es lo más Pero- fabuloso de eso? Que la belleza es muy subjetiva. Absolutamente, y además, Para eso hay gustos. sí, vamos a ver, Incluso ser ropa de género. y que además, bueno, lo que les decía, ahora que las migraciones son tan rápidas, la tendencia es que la combinación étnica se está dando mucho más rápidamente.
Y de todo tipo. Y de todo tipo. Entonces, a ver, La yo, globalización. por ejemplo, hace unos años descubrí que la combinación de irlandés con coreano, de irlandesa con coreano o de coreana con irlandés, da unos resultados maravillosos. Muchos de los hombres más guapos del mundo son hijos de irlandés y coreano. Ya nos pegamos, chicos. Después te enseño un par de ejemplos. Mira, yo lo veo en los equipos de fútbol de las selecciones, o sea, lo ves en Alemania ya hay negros, No, ya los griegos en están España dominando el también, deporte, o sea, sobre los- todo. ¿no? Están... Mira, y es una mezcla ya de todos lados. Bueno. A ver, les traigo 3 fotografías. Las tenía para más adelante, pero que ya que sacó Susi el tema. Esta es la fotografía de la selección francesa de fútbol en 1904. Merci. Puro bigotón. Puro bigotón, ¿no es cierto? Que tienen control. Ya mayorcito. Selección francesa de fútbol de 1960, cuando participan en la primera Eurocopa. Bueno. Más güerito. Más Ya bonito, todavía. sin bigote, pero- Ya mejoró la raza. Ya mejoró la raza. ¿Quién sabe? Selección francesa de fútbol que participó en la Eurocopa del año pasado. ¡Ay, qué padre! Me encantó la foto. ¿Qué significa? A ver, me van a decir Ya incluyeron de que Argelia. él es más francés que él. No, todos son franceses. La batalla de Argelia, nada más acuérdese. ¿Qué es ser francés? A ver, ¿Qué es ser mexicano? Oí ayer a un antropólogo en un podcast que decía que uno de los pasaportes más cotizados del mundo es el brasileño. Y dices, ¿cómo por qué? Y la respuesta es, no importa cómo te veas, es verosímil que seas brasileño. Claro. Puedes ser de origen japonés y ser brasileño. Vaya. Puedes ser negro negrísimo y ser brasileño. Portugués y Puedes- carioca. Puedes Portugués tener y carioca. rasgos Güeros, indígenas y ser brasileño. Puedes ser rubio, rubísimo y ser brasileño. Y todo lo del medio. Entonces, ¿qué es ser mexicano? ¿Qué es ser francés? Es una construcción. Y que además, incluso, la manera de adquirir la nacionalidad varía en los distintos países. Esa es otra cosa en la que los mexicanos estamos muy mal acostumbrados. Creemos que toda persona que nazca en territorio mexicano es mexicano porque así dice la Constitución. sangre. Pero esto no pasa en todo el mundo. Vaya, no pasa ni siquiera en la mayoría de los países del mundo. La mayoría de los países del mundo da nacionalidad por la nacionalidad de los padres. Claro. Tengo una sobrina que nació en Bogotá. Su papá es mi hermano, es mexicano. Su mamá es regia, es mexicana. Inés nació en Bogotá y cuando llegó el del registro civil les dijo, pero que les quede claro que no es colombiana. Nació en Bogotá, pero no es colombiana. Pero bueno, mi sobrina vive en Monterrey. Tengo otros sobrinos que su mamá, mi hermana, es mexicana, su papá es lituano. Ellos nacieron en Austria, han vivido en Austria toda su vida y no son austriacos. ¿Qué son? Mexicanos, españoles y lituanos. ¿Te puedo dar un ejemplo? Mi mamá es italiana, nació en Roma. Su mamá es danesa. Mi abuelo sí es mexicano, pero mi bisabuelo nació en un pueblito de Nápoles. Entonces, yo puedo tener la nacionalidad de Copenhague, de Dinamarca, por mi abuela. Italiana. Claro, porque mi mamá es de Roma, nació en Roma, pero a la vez mi abuelo es mexicano, yo puedo ser mexicano. Sí, Y a la vez yo puedo ser italiano también por mi bisabuelo, porque él nació en Nápoles, en Nápoles. ¿Y qué determina que puedas o no ser italiano o que mis sobrinos puedan o no ser austriacos? No es el lugar en que nacieron, No, Es es por adopción. casi. las leyes del país, punto. La nacionalidad la definen las leyes de cada país. Y prácticamente todos los países del mundo solo dan nacionalidad por derecho de sangre. claro. Somos bien pocos los Ya está países. cambiando. No, Ya con que vivas en No, el país sin sí, pero bueno, inquilinos y- pero eso es el momento, es una nacionalidad que se tramita, pero, o sea, en el momento en que un niño nace, ¿qué determina su nacionalidad? La nacionalidad de sus padres. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, permíteme un segundito.
¿qué países dan nacionalidad por lugar de nacimiento? México. Estados Unidos, México, y no me acuerdo el número exacto, pero no pasan de 20 más. Rosalén, Dime, ¿qué nacionalidades tienes? yo soy mexicana y española. Ok, bien por ti, bien por ti. Pero bueno, eso es una bendición porque resulta que mi abuelo era español y que en algún momento cambiaron las leyes y me permitieron tramitarlo. No, qué bueno, qué bueno, Pero es un accidente. qué bueno, Entonces, fantástico. todos estos límites son resultado de procesos culturales. O sea, ¿qué hace que Mbappé sea francés? El caso concreto de Mbappé es que es su papá o su mamá. ¿Cuál de los dos es francés? Sí, creo que sí. Su papá es un futbolista africano y su mamá es una mujer francesa. Qué mal jugó el domingo. Sí. Me decepciona. No hablemos mejor de Mbappé, que nos vamos a detener. Entonces, todos estos límites cambian. Vamos a hacer un recorrido rápido por las fronteras de Europa a partir del siglo II después de Cristo. Imperio romano y la tierra de los bárbaros. ¿Quién es el bárbaro para el romano? El que vive fuera del imperio. El que no se dejó dominar. ¿Quién es romano para el griego? El que no habla griego. Claro. Pero ¿quién es bárbaro para el griego? Bárbaro. Para el griego el bárbaro es el que no habla griego. Para el romano el bárbaro es el que vive fuera del imperio. Entonces, para nosotros, ¿quiénes son los vándalos? ¿Qué es un vándalo? Un malhechor. ¿Por qué les decimos vándalos a los vándalos? Porque los vándalos, que eran una tribu germánica, Claro. atravesaron Hispania, se establecieron en el norte de África y desde Cartago saquearon Roma 2 veces. Ándale. Y por este saqueo de Roma, llamamos vándalo al vándalo. Porque fueron los vándalos. O sea, por un acto histórico. Por un acto histórico, sí. Estas son las fronteras europeas en el año 800. Qué barbaridad. Tenemos definido el Emirato de Córdoba. Emirato, después Califato. Tenemos el Reino de Asturias. El único que no. Tenemos el Imperio Franco. Año 800 es el año en el que el Papa corona a Carlomagno emperador. Tenemos Northumbria, el territorio de los anglos, los bretones, los galos. O sea, Inglaterra, ni siquiera Inglaterra sola es un país unificado. Escocia no, Irlanda no. Los daneses incluyen el sur de Suecia. ¿Y los vikingos están más arriba? Los vikingos, Entre Noruega, Finlandia. estos empiezan a ser daneses. Tenemos a los bizantinos, que es claro quiénes son romanos bizantinos. Pero todo lo demás, aquí tenemos este bonito territorio azul, que Sí. gracias al Sí. papá de Carlomagno, a Pipino el Breve, se fundan los estados papales. Para darle acreditación religiosa a su... A cambio de esto, el Papa reconoce Oye, a los francos como ¿por qué salía a la guerra el Papa? porque el Papa era un jefe de Estado. Hasta la unificación de Italia, Sí. el Papa era, además de un jefe religioso, era un jefe de Estado. Era soldado. A veces era soldado, Como a la veces no. compañía de Jesús, vaya. Sí, no todos los papas fueron soldados. Muchos se quedaban felizmente en su palacio, pero la gente hacía la guerra a nombre del Papa. Claro, Y a nombre del Papa no como líder religioso, sino como líder político. claro, Entonces, cuando hablemos de Italia, hablaremos de estos estados papales. claro. Entonces, ¿y qué hay fuera de aquí? Sabemos. Sabemos que están los eslavos, los moravos, los lituanos se empiezan a configurar,
Oye, ¿ya está el Rus de Ucrania? Porque eso fue el primero, ¿no? Aquí ya está el ruso, sí. Ya está el Rus de Ucrania, porque de ahí... En el año 800 ya. Oye, otra El Rus pregunta. de Kiev. El Rus de Kiev. Ajá. La Rus. La Rus. La Rus de Kiev. Dime, Arturo. Mi sobrino vive en Budapest y ahorita está tramitando su nacionalidad danesa y su nacionalidad italiana. Igual que mi sobrina en Irlanda. ¿Por qué ganan 4 o 5 veces menos los que no son de la Unión Europea? Depende de cada país. Absolutamente depende de cada país. Y también la posibilidad, no todos los países permiten tener muchas nacionalidades. Hay países que permiten una sola. México durante muchos años lo tuvo. Ajá. México ya. Hasta que se dio cuenta que la realidad era otra cosa. Pero la mayor parte de los países no permiten más de 3 nacionalidades. Lituania no permite más que una. Les digo, mis sobrinos en este momento son mexicanos, españoles y lituanos, porque el mayor tiene 13. Dentro de 5 años va a tener que decidir si es lituano o es lo demás. Y también austriaco. No es austriaco, puede decidir adquirir su nacionalidad austriaca porque es el país en el que ha vivido siempre. Bueno, para ello... El año 1000. El gran reino de los francos ya está dividido entre el reino franco, lo que se irá transformando en el Imperio Romano Germánico. Ya empieza el norte de Italia, que es parte del imperio. Lotaringia, ya sé. Lotaringia Ya la... ya la absorbieron. Ok. El califato se empieza a replegar. El reino de Asturias ya es el reino de Asturias y León. Ya aparece el reino de Navarra. Ya aparece el ¿Hasta qué años es condado de Barcelona. Barcelona? Esto es año 1000. Ah, no, pero España, ¿hasta qué año estuvieron los moros ahí? A ver, los moros llegan a España en el 711 Ah, y son expulsados los últimos en 1492. ya cuando la cosa. O sea, estábamos hablando de América. 781 años, 781 años de presencia islámica en España. la península ibérica. Sí, 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 lo que ahora es España. Sí, y Portugal. También. Y Portugal. Antes del proceso de reconquista, el territorio completo está unificado, ya lo iremos viendo. Gracias. Año 1000, tenemos todo el Imperio Bizantino, pero ya tenemos aquí al Reino de Bulgaria, el de Serbia, el de Croacia, Hungría, el Ducado de Polonia, y empieza a aparecer Rusia. Año 1200. Ya España se empieza a fraccionar. Ya España se empieza a fraccionar. Ya sale Tenemos por ahí Portugal. Galicia, Castilla, León, Navarra. Esto es sí, parte de Cataluña, Claro. Valencia, Bueno, Los vascos Francia. Italia está dividido en distintos reinos, en distintos estados. Inglaterra se empieza a unificar, pero Northumbria sigue siendo independiente, sin pensar en Cornwall, en Gales, en Escocia. Lituania y Polonia están unificadas, se están unificando. Sí, creo que esos son los que Lituania y Polonia van a llegar a ser el estado más grande de Europa. Oye, Lituania y Polonia fueron los que sufrieron más reacomodos. Sí, es que es increíble que Polonia pasa de ser en el 1400 parte del país más grande del mundo a desaparecer en el siglo XIX. En el siglo XIX, los prusianos y los rusos se dividen en Polonia y lo absorben. Siempre ha sido sándwich de... ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial empieza? O sea, ¿qué hecho inicia la Segunda Guerra Mundial? de hecho, La invasión de pasa- Polonia. No, pero es que de hecho, realmente la Segunda Guerra Mundial es continuación de la primera. Claro, por supuesto. Es continuación de la Yo primera. estoy segura que dentro de unos años, nosotros las distinguimos porque las tenemos muy cerca, Claro. pero dentro de unos años se tienen que estudiar como un solo conflicto. Uno no entiende la Segunda Guerra Mundial si no sabe qué pasó en la Primera Guerra Mundial y qué barbaridad es esa ¿Qué de los pasa en el tratados de vagón Versalles. cuando firman los franceses y Hitler la rendición de Francia? Sí, ese evento. Bueno, ahora sí que vengancita, ¿no? Sí, a ver. Entonces,
Y aquí tenemos además este personaje que va a ser fundamental en la historia del Oriente Europeo, que es la Horda Dorada. Es decir, los mongoles. Claro. Que llegaron a estar afuera de Viena. De Viena, los mongoles llegan hasta Viena. Nada más que regresaron porque se les murió el carro. Y llegan a estar a la puerta de Constantinopla. Claro. Para el año 1400, Que todavía con Gengis Khan, ¿no? no. Pues, la Horda Dorada ya es la siguiente generación. No era de Gengis, pero el del Khan. Sí, pero esta primera gran horda, sí Ya fue nada más toda llegaron en sus vida de genes. Gengis Khan. Ya nada más llegaron sus genes. Oye, es cierto que una cuarta, que el gen de los Sí, sí es cierto. de Claro los que sí. mongoles, una cuarta parte de la población europea tiene gen mongol. Claro. Es que, a ver, vamos a pensar cuántos antepasados tenemos. Todos tenemos 2 papás, 4 abuelos, Claro. idealmente 8 bisabuelos. Digo idealmente porque si eres un Habsburgo que gobierna España en el siglo XVII, probablemente tengas solo 3. No, fíjate. Bueno, Entonces, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 chosnos, 64, 128. O sea, geográficamente. cada uno de nosotros somos el resultado de millones de personas. O sea, somos, si lo ves así, somos un milagro. A ver, de entrada, a ver, para mí fue ¿Puedo muy dar un fuerte. ejemplo? Espera un segundito. El día que me di cuenta que soy el resultado de la reproducción exitosa de miles de generaciones. ¿Te puedo dar un Millones, ejemplo? miles de mujeres tuvieron una hija que llegó hasta mí. El óvulo. Millones de hombres tuvieron un hijo que llegó a mi papá. Y la probabilidad que en el momento, en el lugar, para Pero que además, somos un milagro. O sea, y somos el resultado de nuestros antepasados son miles, millones. Al final, o sea, no todos somos descendientes de Adán, porque Adán es una construcción religiosa, Adán en el Edén y ya. pero todos acabamos siendo parientes tarde o temprano. Dime, Arturo. Mira, un ejemplo muy sencillo. Por parte de mi papá, sus abuelos eran catalanes. No, mis abuelos eran catalanes y mi abuela, sus padres eran dueños de Mixcoac. Bueno, tenían un haciendote en Mixcoac. Por parte de mi mamá, híjole, está difícil, créanmelo. Sí, Mi abuelo era mexicano, ¿qué pasó? pero mi bisabuelo era italiano, era de Nápoles. Mi abuela era danesa, su madre era danesa y su padre era italiano. Sí, a ver, entonces podemos empezar, a ver, al final todos son resultado de migraciones, sí o sí. Y tenemos una mezcla que ni siquiera sospechamos. Que ni siquiera Yo tengo un sospechamos. estudio de ADN ¿Qué es? de 23andMe. Sí. Tengo de 50,000 porcentajes mínimos, el 1%, el 2% de acá, pero que yo ni sospeché. Y que además, ¿qué es lo que hace 23andMe o todas estas empresas? No. Tienen un algoritmo No, y además que lo que muy dice es, a ver, exactos. estadísticamente, si tiene esta combinación concreta de genes, tenemos 98% de posibilidades que sea de esta zona. Pero no hay certeza absoluta, porque la gente va y viene. O sea, el otro día platicaba con una amiga, que ella es hija de libanés, y su hija se hizo el estudio y sale 0% libanesa, dice. Mi mamá llegó a una conclusión. Mi mamá sí llegó a una conclusión. No, sí son muy No, exactos. no, de veras, Muy mi mamá sí exactos. llegó a una conclusión, te los juro que es cierto. Sí. No la Pues, aplican. ¿sabes qué decía mi mamá? Mi mamá decía, yo soy ciudadana del mundo. Esa es la tendencia, y cada vez es más. O sea, el curso pasado traje el primer día de clases a mi sobrino, que hoy tiene 13 años y que está altísimo, por cierto. Pero, les digo, mexicano, lituano, español. Ha vivido toda su vida en Austria. Vanderbilt. O sea, ¿cuál es su identidad? ¿De qué manera conforma su identidad nacional? No tiene nada que ver con la mía. No, ¿dónde vive? Y es el hijo de mi hermana, mi ahijado, nació el día de mi cumpleaños y es mi absoluta adoración. No, y lo que comentaba de los austriacos, ¿no?
que ni ellos mismos se podían definir que era un austriaco, ¿no? Un austriaco hoy solo puede decir que está orgulloso de ser austriaco durante un partido de fútbol. Oye, Como un alemán hoy solo puede decir que está orgulloso. ¿Y por qué? Porque siguen cargando la culpa de la Segunda Guerra Mundial. pero ¿por qué Hitler invade Austria? Porque Austria tradicionalmente fue parte del Imperio Austrohúngaro. Hitler era austríaco, Hitler no era alemán. Hitler era austríaco. Y de ascendencia judía. En teoría. Además judío. Y se rumora que algo judío tenía. Estadísticamente es bien probable. Oye, yo también creo que tu alimentación desde chico te va dando, te va cambiando la identidad. La alimentación, qué ves, con quién convives. O sea, mis sobrinos viven en Austria, pero además viven en Viena, Y hablan en un español. contexto en el que mis sobrinos hablan 5 idiomas, además viven en un contexto en el que en el kinder al que fueron se hablaban 20 idiomas distintos. Mi abuela Entonces- hablaba 8 idiomas. Mi sobrino, cuando tenía, el segundo, Lucas, cuando tenía 2 años y conocía a otro niño, le decía, hola, soy Lucas, ¿tú cómo te llamas? ¿Y qué idiomas hablas? Me parecía como el básico en la vida. Entendemos. Sí, pero ¿por qué? Porque estas cosas van cambiando. Y el sentido, pero además ya estamos en la bandada en extremo contrario, estamos en un periodo de renacimiento de el racismo, el ultranacionalismo. Si no, pregúntenle a, como decía hoy en la mañana Lupita Quirós, al señor Naranja, que va a ser nombrado presidente de Estados Unidos el día 20. Pero ¿por qué en Europa están ahorita siendo racistas con los españoles? Eso no lo entiendo. A ver, al final los catalanes son racistas con los Claro. castellanos. O sea, Sí, claro. No, pero haz de cuenta, ahorita en Europa también con los peruanos están mandando. pero a ver, al final todo mundo necesita definir, para definirte a ti mismo tienes que definir al otro. Bueno, O sea, tú sabes lo que no eres, lo que tú eres en función de lo que no eres. Entonces, siempre hay que definir al otro. sí. Y la tendencia humana es que el otro es el culpable de mis males. Entonces, ¿quién es el culpable de la crisis en Estados Unidos? Los mexicanos malos y violadores que les enviamos. Trump lo tiene bien claro. Puro delincuente. Puro delincuente. ¿Me puedo decir algo? Dime. Mi hermano Daniel vivió, mi gemelo vivió 30 años, 40 años en Estados Unidos. Le fue muy bien, de hecho fue CEO a nivel mundial de una empresa y lo trataron muy bien. Claro, pues al final, a ver, si vives en Miami, tienes muchas más probabilidades de encontrarte un hispanohablante que un angloparlante. Así es eso. Es más, ni tienes que hablar Ni inglés. tienes que, a ver, si vives en Jalía, no tienes que hablar inglés un solo En día. Los Ángeles hay más mexicanos que aquí. 1400. Ok. Estas son las fronteras. Ya, la parte musulmana está en la península ibérica, está restringida al Reino Nazarí de Granada. Esto es interesantísimo. Vean a Portugal. Portugal es el mismo país Desde 1400. geográficamente desde el siglo XIV. ¿Dónde está Lisboa? Por arriba. Ahí, Por ahí en medio. Ok. Pero ven, todo lo demás no tiene nada que ver. Inglaterra, quizás, pero ahí está extendiéndose hacia Irlanda, Francia, Italia, Alemania. Es una locura. El Sacro Imperio Romano Germánico es un asunto Y complejísimo. Polonia. Vean el tamaño de Polonia y Es Lituania. impresionante, sí. Y después desapareció Polonia. Claro. Siglo XV. Ya no hay, se me olvidó decirles, esto es bien interesante. En 1400, ¿qué nos queda del Imperio Bizantino? Este puntito. Wow. Este puntito nada más. Ahí ese pedacito. Estambul y sus alrededores, punto final. Constantinopla y sus alrededores. Fue a raíz de lo de las cruzadas La Cuarta Cruzada y que después se los hizo otomanos. el reinado de Jerusalén. ¿Es eso? Sí, el Imperio Bizantino Latino.
Los templarios. Porque ese, sabes que es otro tema de curso bien interesante. El Imperio Bizantino es un tema fascinante. ¿Por qué acabaron con los templarios, el Papa? Porque los templarios eran los banqueros de Europa. Y les Pues qué convenía. padre. Y no, les convenía quedarse con el Quedarse dinero. con todo el dinero que tenían. Así de fácil. Pero El eran- poder ¿que de no los- eran los buenos? El poder, pues depende a quién le preguntes. Eso sí tiene toda la razón. Esa va a ser mi respuesta Esa más es de las frecuente preguntas a lo que largo debería del hacer al secretario. Depende a quién le preguntes. Entonces, finales del siglo XV. Este es un mapa hecho en 1595 por Abraham Ortelius. 1595. hacer un mapa. Ok. Ok. En 1595 España y Portugal están unificados otra vez. ¿Qué? Desde el reinado de Felipe II se unifican y se vuelven a separar en 1640. Francia se empieza a parecer, pero no del todo a lo que es hoy. No, la masa esa. Esta masa de germanoparlantes y sus Amorfa. amigos. Amorfa. Escocia, Irlanda, Celtics. Suecia y Finlandia son el mismo país. ¿Dinamarca dónde está? Aquí. Allá. Italia, ¿no? Sigue fraccionada Italia. A ver, Italia está fraccionada hasta mediados del siglo Toda la XIX. vida. Hasta mediados del siglo XIX. Y aquí están los otomanos avanzando. Claro. Que también van a llegar hasta dónde? Hasta Viena. Sí. 1700. Ese Sigue, nudo. Portugal sigue Ese con nudo. España. España y Portugal siguen unificados también. Sí, Polonia Polonia del sigue, centro ¿no? de Sí, Europa. el centro de Europa donde está. Italia sigue dividido. Italia sigue dividido. Oye, de milagro Francia no siguió siendo los nudos como allá del... Pero bueno, al final, Habsburgo y la zona de aquí de de, Suiza y... sí, de Lorena y demás, va y viene. Un rato es alemán, un rato es francés, un rato es alemán, un rato es francés. No, pero ya para 1700, por ejemplo, España ya tiene más cara de España, Claro. comiéndose a Portugal, y Francia ya es casi Francia. Pero ¿no? pregúntale a los catalanes qué opinan al Ah, respecto. no sé. Bueno. Los del sur de Francia. 1800, Ahí sí ya está. Ya Portugal se separa. República Francesa, Reino de Portugal, Reino de España, Sí, el sí. Reino de Gran Bretaña e Irlanda. Ya todo unido. La República Francesa incluye Bélgica en este momento, incluye un pedacito de Suiza. Italia sigue divididísima. Claro. Lo que será bien pronto el Imperio Austrohúngaro, Claro. el Imperio Otomano. Prusia, que no existía, de repente aparece como el gran poder. Pues sí, son buenos los militares prusianos. Y Polonia. ¿Dónde está Polonia? En este momento, Prusia y Rusia se dividieron por Polonia. ¿Cómo es posible que, o sea, cómo suceden estos cambios? O sea, el ser humano está ahí, pero ¿cómo es que crece Francia, se divide España, desaparece Polonia? Justamente eso es nuestro curso. Es lo que iremos viendo a lo largo de la primera Eso es lo parte. que tenemos que indagar. ¿Qué pasó? ¿Qué Es lo pasó? que ¿Qué iremos pasó? entendiendo. Ah, ok. Pero se dan cuenta cómo las fronteras cambian, cómo los países. Este hecho que en este momento no exista Polonia me parece escandaloso. No puede ser. ¿Desaparecieron los polacos? Por supuesto que no. No desaparece la lengua, no Exactamente. desaparece la cultura. Simplemente son absorbidos por entidades políticas que no tienen nada que ver con ellos. Lo que yo te decía, Los Ángeles hay más mexicanos que gringos. 1900, que todavía está bien cerca. El imperio Ya. Tenemos el gran imperio austrohúngaro. De repente esto se convierte en el imperio alemán. Ya apareció Suiza, Países Bajos. No, a ver, este territorio y estos conjuntos Polonia, pero está en parte en Rusia y parte del imperio alemán. Claro, forma parte todavía de. Rumania es mucho más grande de lo que es hoy. Claro. ¿Dónde está Ucrania, por ejemplo? Está con el Está en Imperio el Ruso. Imperio Ruso, ¿no? Y en el austrohúngaro, una parte Claro. importante de Ucrania. está en el Dividido, o austrohúngaro. sea, aquí lo importante es que dos países pueden compartir uno. ¿Verdad que sí? 1950, acabando la Segunda Guerra Mundial. Esta ya es la geografía que estudiamos nosotros cuando íbamos a la secundaria. Sí.
La Unión Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia, La URSS. la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Claro. ¿Cómo dijo ¿Estaba el Kennedy? muro, Es perdón? un ¿Estaba el muro? berlinés. A ver, el muro está. Lo que pasa es que terminando la Segunda Guerra Mundial, el territorio alemán se divide en 4. Pero Queda el sector norteamericano, soviético, francés y británico. Pero aparte la capital también. Sí, y la capital también, y Viena también estuvo dividida en 4. Viena también. Viena también tiene el sector claramente soviético. El punto es que la capital queda en el territorio ruso. Ajá. Entonces, cuando esta parte se convierte en un país y las otras 3 se unifican en un país, tiene una capital dividida. Oye, Y el muro se construye a principios de los 60, si mal no recuerdo. 63, gracias. Para marcar dónde empezaba un país y dónde acababa otro, dentro de la misma ciudad. oye, pero ¿qué fue lo que dijo Kennedy? Que todos los berlines estaban aplaudiéndole y aplaudiéndole y aplaudiendo. No sé, no lo tengo claro. Bueno, fíjate bien. Hay escasez de alimentos porque no dejan pasar a los aviones de la Alemania capitalista a la Alemania comunista. Y no hay alimento y la gente se empieza a morir de hambre. Hay pues ustedes saben lo que era la guerra de los comunistas contra los capitalistas. La época ya lo dijimos, la Guerra Fría. Ya apareció Entonces Polonia. logra tender un puente aéreo Kennedy, y lo primero que dice cuando llega a Berlín, dice: es un honor ser berlinés. La historia es maravillosa, es riquísima. Entonces, en 1950 ya apareció Polonia. ¿En dónde está Lituania? ¿En dónde está Ucrania? Todo está en la Unión Soviética. El mapa del año pasado, bueno, de este año, no ha cambiado. Ahí está Rumanía. Otra, Ya aparece Rumanía y Bucarest. Eslovenia, Croacia, Sí, todo. Serbia, Serbia, todo. Bosnia, Ya Yugoslavia se Macedonia, dividió, ¿no? Albania, Montenegro, Sí. Macedonia. Macedonia. Sí, sí. que hoy es Macedonia del Norte. Hoy se llama Parecido no es lo mismo, ¿eh? Macedonia del Norte. Checa, Se nos Checa, olvidaba. República Moldavia Checa. era parte de la URSS. Así. Claro, Ok, Moldavia era parte de la URSS, ok. pero Moldavia es mucho más cercano, cultural, religiosa y lingüísticamente a Rumania. Claro. Georgia. Se habla casi español, yo digo, ¿no? ¿O no? Se habla rumano, que es una lengua romance, Digo, ¿no? pero con muchísima influencia eslava, porque el rumano se desarrolló en un contexto de países eslavos. Claro, Y además es el único país de habla romance que son ortodoxos, claro. son cristianos ortodoxos. Pero dicen que se parece mucho al español. ¿No has escuchado? Si insistes, le encuentras la relación. Yo no insistí. Yo andaba por esa zona y la gente me escuchaba hablar con mi abuela. Yo estaba allá por Georgia y me decían, es que son ustedes rumanos. Y no, nosotros somos mexicanos. Y era por el idioma. Dicen, Claro, se sí, parece a ver, mucho. pero si Yo tú, decía, ¿de dónde? nosotros si Ya oímos, sé que son romances. si oyes a un hindú hablar inglés, dices, es hindú. Sí. No, pero un pakistaní. Si eres hindú y oyes a un hindú hablar inglés, dices, es de Maharashtra. Sí. O sea, Pues Dajafes. no, hay diferencias que solo oyes desde dentro. O sea, nosotros Jarocho, distinguimos perfectamente el acento jarocho yucateco. Ah, sí. Alguien que habla inglés, No. o sea, Never. un gringo de Kansas, Mm. ponle a un yucateco, a un jarocho y a un regio, no va a hablar Distingue, diferencia. claro. Eso pasa, o sea, dices... Bueno. y oyen que los mexicanos hablamos igual que los argentinos. ¿Qué Nosotros mexicano y qué no argentino? distinguimos un inglés de Boston, de Massachusetts, a uno de Texas. Claro, o empezamos a... Entonces, todas estas... Ya está diciendo, ok, entonces, esa es la invitación para nuestro curso. Wow. Nada más quiero acabar dejando claro que todo esto son conceptos que van cambiando, no son eternos. Un país va cambiando a lo largo de la historia. El concepto de soberanía nacional, que nos parece fundamental, y morimos y nos aventamos del castillo de Chapultepec envueltos en la bandera Yo fui con Escutia, para te lo defender juro. la soberanía nacional. Es un resultado de los tratados de Westfalia.
el final de la Guerra de los 30 años. El concepto de Estado, el concepto de Estado soberano, de Estado-nación, esto no aparece hasta después de la Revolución Francesa. El concepto de patria. ¿Qué es la patria? ¿Qué es el patriotismo? ¿De qué depende la autonomía? ¿Quién determina la forma de gobierno? Las fronteras van y vienen. La ciudadanía, ya lo hablamos un poco, depende de un montón de accidentes. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿En dónde nacieron tus papás? ¿Y cómo están las leyes en ese momento? Sí. Punto. El tema de etnicidad o raza, entre comillas. De repente caeré en usar la palabra raza porque estamos acostumbrados a usarla. Sí. Pero a mí no me gusta justamente por esta idea de todo el peso cultural que ponemos detrás del concepto de raza. La identidad nacional. Nuestra relación con el pasado, con la historia. Nuestra identidad nacional pasa necesariamente por el sistema educativo. ¿Qué significa ser mexicano? ¿De qué manera entendemos cada uno de nosotros ser mexicanos? Es el resultado de la primaria a la que fuimos, del libro de la SEP, del segundo, tercero, cuarto de primaria. También los libros de texto que no eran Sí. de gobierno. De los actos cívicos. El idioma nacional. También en América Latina estamos súper mal acostumbrados. Se habla español en todos lados, menos en donde se habla portugués, y además el portugués brasileño ya está más cerca del español que del portugués. Pero estos límites no son claros en Europa. En la propia España, ¿cuántos idiomas se hablan? Oh, sí, dialectos. Vasco. ¿Y de qué manera nuestra identidad, nuestra historia, nuestro patriotismo determina nuestra participación en la vida pública? Todo esto no es un destino que nos fue, como dice el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio. No, es el resultado de un montón de accidentes. Y mi comprensión de qué significa ser mexicana es distinta a la de cada uno de ustedes, a la de sus hijos, a la de sus nietos, a la de los niños que están naciendo hoy. Porque todo esto es dinámico. Y vamos a entrarle a partir de la próxima clase, si aceptan la invitación y se inscriben a esta materia, a verlo país por país. Empezamos con España y Portugal. Gracias, Magdalena. Muchas gracias. Lolita, nos estamos viendo. Gracias. Esperemos la otra clase, ya voy. Ojalá, Lolita, Adiós. Por ahí la Katy, Lolita, linda. Katy, Adiós. y Taxi, muy bien. Saludos a todos. Sí, pero no España y Portugal fue Claudia, habla porque ya estuviste en el taller de Casina, desde el taller de nacimientos de rápido. pero sí. Adiós, mi preciosa. Gracias. Sale, perfecto. Entonces, y yo y checo contigo para que Igualmente, mi vida. a ver, Igualmente. ¿eres alumno nuevo? Claro, claro. Ay, gracias. No, pero ¿qué es examen? Vamos a meter una cartita, porque no tiene título, pero le voy a pedir a Arturo que metamos una cartita. Porque no son todas por el mismo. Cada Más de 10 de la tarde. Oye, Nuestras clases de Pupa son más Que te vaya bien. el día 28. Y este curso es del 28 de enero al 29 de abril. Todos los martes, excepto Semana Santa. A esta hora yo creo que necesitamos. Puede ser que si no le dejo un poquito de Ya puse, ya. No, pues se me pasaron. Gracias por tu presencia. Gracias, Susi. Yo también.
Sí, pues sí, Gracias la a ti. perdimos porque No, yo soy la gracias, del por 5. todo. Yo también no me quedé también sí. Sí, pero también no es uno. Maestra, no es ahorita. No, ahorita no es. Pero en las tardes que Quiero venir a la No, pero yo creo que sí. Por ahorita Sí, estamos primero hablando. Dios vengo a las Sí, bueno, nueve para ver. Nos vemos. Sí, si me gusta me meto a las 2. Ahí me dijeron, no sé si es cierto, que el vasco se No, no se parecen. ¿no? ¿No se parece? Se parecen porque son distintos a todos los demás, Diferentes. pero tienen distinto origen. Ok. ¿Sabes qué es lo padre? Te digo que mi abuela hablaba 8 idiomas, mi mamá 5. El húngaro proviene del centro de Asia. Claro. El vasco, lo más probable es que se haya hablado en la península ibérica desde antes de la llegada de los indoeuropeos. O sea, es el único idioma preindoeuropeo que se habla en Europa. Ok. Preindoeuropeo local. A ver, ya sabes que yo veo documentales en Sí. los Discoveries. Y en uno de ellos hicieron un genetista hizo un seguimiento, ya se recordó todo el mundo, y pasaron eso, para encontrar cuál era la raza, en este caso, la etnia, que estaba más pura. Y lo encontró en los mongoles. ¿Quién sabe? Ahí fue donde encontró, donde había Menos influencia combinación. del mundo, pero, o sea, para él decía, es la raza más pura teniendo sus combinaciones. Pero si tomas en cuenta que Chao. los turcos, Nos vemos. ¿Y cuándo sabemos si hay clase o no la sabemos? próxima semana yo te aviso. Órale, gracias. La raza turca, Sí, o sea, más sí, bien la porque cultura eran del turca, sur de Rusia. originalmente son de ¿no? Mongolia. De Mongolia. Son de Mongolia. Entonces los mongoles, los turcos tienen origen mongol. Oye, y en algún tiempo una persona mandaba correos de las costumbres mongolas. Y yo digo, de allí venimos todos los que pasamos el estrecho de Bering, porque son, o sea, ¿cómo lo puedo decir bonito? Bueno, son apaches, para acabar pronto. Usan plumas, creen en el espíritu del oso, del águila, todo lo que se atravesó y se quedó en Estados Unidos. Es que es increíble. Nosotros venimos de ahí, nada más que fuimos cambiando según el tiempo y el lugar. Y las migraciones, Por eso de la gente que se fue incorporando. Se fue incorporando. Pero yo le explicaba a mis nietos, sorprendentemente no lo sabía, y le digo, ¿qué creen, amores? Nosotros, bueno, sobre todo a los que Estados Unidos les llama apaches, tienen muchísimas costumbres mongolas. Y hay, obviamente, como en todas las razas, tienen unas